Ya todos están ahí, hermanos. Juan capítulo 11, versículo 4. Dice la palabra de Dios en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Oyéndolo Jesús dijo: esta enfermedad no es para muerte, sino para la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado. Diga conmigo: para la gloria de Dios. Tome asiento en el nombre de Jesús. Vamos a empezar. ¿Cuántos de ustedes conocen la historia de Lázaro? ¿Cuántos conocen el desenlace de la historia de Lázaro? Yo creo que todos, ¿verdad? Quiero que resete su mente en este momento, porque quisiera narrar la historia de una manera que pueda tener una enseñanza para su vida y para mi vida, por supuesto. Y a manera de introducción quisiera hablar, entré a una página donde a las personas expresaban algún testimonio muy breve. Hoy quisiera hablar un poco, y el tema de la predicación es para la gloria de Dios, a manera de pregunta, para la gloria de Dios. Y quisiera comenzar diciendo esto. Estas son palabras literales de una persona que recién se convierte a Cristo, y dice lo siguiente: prácticamente recién convertido, bautizado y servidor de la iglesia, y paso por una prueba gigantesca. Perdí mi mano izquierda hace poco, pero sigo firme en mi iglesia con mi servicio para la gloria y honra de su nombre. Y quiero crecer aún más en el Señor y cumplir mi propósito. Noten el contraste. Esta persona expresa que pierde su mano izquierda. Sin embargo, me llama la atención que en ese mismo testimonio que él da, él dice: yo quiero seguir sirviendo a Dios. Es decir, que el hecho de que esta persona haya perdido su mano no fue una razón para decir renuncio. Me llama la atención esto. Otra persona dice: estuve luchando 7 años con drogadicción de mi hijo, una mamá, y otras cosas peores que en ese momento no había salido de mi control, habían salido de mi control. Pasé noches en oscuridad y perdí todo, pero no dejé de orar. Y creí con todo en mi corazón y declaré que mi hijo está sano, de acuerdo a Marcos 11:24. Después de 7 años salió de las drogas y va a los servicios todos los domingos. Noten nuevamente, hay una situación de sufrimiento, de aflicción, pero esta mamá dice: no dejé de orar, yo creí. Yo dije la palabra, lo que dice Marcos 11:24, y después de 7 años mi hijo está yendo a la iglesia. Estoy atravesando pruebas, pero sé que mi papito Dios está conmigo y no me suelta. Y en su perfecto tiempo todo va a llegar. Gracias te amo, Padre de mi vida. Y el último: soy de Nicaragua. Para honra y gloria de Dios soy cristiana evangélica. He tenido muchas pruebas que muchas veces no entiendo el por qué, y más que en mi matrimonio. Pero entiendo del por qué las pruebas. Entiendo que el Señor quiere hacerme más fuerte y prepararme para algo más grande para mi vida, y poder ayudar a otros que estén pasando por las pruebas. Bendito sea el nombre del Señor. Noten algo de estos testimonios que son reales, hermanos. Por una parte, hay una aflicción, una pérdida, un dolor. Pero por otra parte, los mismos hermanos que expresan esta situación en su vida, ellos mismos buscan de Dios, ellos mismos creen a Dios. Esta dice: el tiempo de Dios es perfecto. Hay una contraparte de sufrimiento, pero hay una contraparte donde ellos mismos, por su fe en Dios, dicen que van a seguir avanzando. Y hoy quiero hablar acerca de las aflicciones, el sufrimiento. Yo sé que hablar de esto es un terreno difícil, sobre todo cuando Dios expresa en su propia palabra que Él nos ama, y al mismo tiempo permite que pasemos por situaciones que nos causan dolor. ¿No le parece algo no fácil de entender? Saber que Dios te ama y que al mismo tiempo permite que pases situaciones difíciles. ¿No le parece algo ilógico? Y al hablar del tema de la aflicción, del dolor, quiero poner las dos caras de la moneda.
Porque muchas veces, y usted estará de acuerdo conmigo, que la mayoría de las aflicciones que nosotros pasamos, dolor, sufrimiento, y en muchas de las ocasiones son el resultado de mis malas decisiones. No es que no tienen que ver con Dios, no tienen que ver con algo del cielo. Simplemente muchas veces es una decisión propia. Hemos hablado acerca del libre albedrío, donde Dios nos da la capacidad de tomar las decisiones, de seguir a Cristo o de no seguirlo, de vivir para Dios o de vivir para nosotros. Y muchas de las aflicciones que nosotros vivimos son por causa de quién, de nosotros. No tienen que ver con Dios. Porque muchas veces nosotros nos molestamos con Dios. Dios, ¿por qué permites que me esté pasando esto? Y muchas veces no fue Dios, fuimos nosotros. Una persona que tiene un problema físico, una persona que toma, una persona que fuma, ¿cuál es el resultado de la vida de esa persona? Una persona que toma va a tener cirrosis, ¿no? ¿Y qué le va a pasar? Se va a morir. Una persona que fuma, ¿qué le va a pasar? Cáncer de pulmón y va a morir. Y vemos que esta situación es una decisión que la misma persona está tomando el control de su vida y no le interesa simplemente hacer la voluntad de Dios. Su propia personalidad dice, yo voy a tomar, yo voy a fumar, yo me voy a drogar. Esto no tiene nada que ver con Dios absolutamente. Sin embargo, las acciones que esta persona tenga van a causar dolor. Y no solamente van a causar dolor y aflicción a la misma persona, sino a las personas que tiene a su alrededor. Y es cuando a veces yo me pregunto, porque muchas veces nosotros le reclamamos a Dios por decisiones que nosotros hemos tomado en nuestra vida, que sabemos que son decisiones que van a tener consecuencias y que van a lastimar a una serie de personas que amamos. Un padre que abandona un hogar es una decisión propia, es una decisión voluntaria, pero ¿quién va a salir lastimado? Los hijos. Y entonces nos damos cuenta que el sufrimiento y la aflicción que nosotros vivimos en nuestras vidas muchas veces no tienen que ver con Dios, es decisión propia. Por otro lado, la otra cara de la moneda es cuando una persona viene en la autopista, pero para atrás de ella, dos carros atrás, un carro atrás, viene una persona tomada. Esta persona tomada pierde el control, lo golpea. Esta persona se estrella contra el muro de contención y queda paralítica. Ella no tuvo nada que ver. No fue su culpa. Simplemente le pasó. Y ahí es donde nos preguntamos, ¿dónde está Dios? Yo conocí una muchacha que recién acabó su carrera de medicina, se iba a casar la siguiente semana, iba con su futuro esposo viajando porque iban a tener su luna de miel, y en el camino tienen un accidente. ¿Y qué creen que pasa? Los dos pierden la vida. Y son cuestiones que uno dice, no puede ser. Son cuestiones que uno incluso pregunta a Dios, ¿por qué suceden estas cosas? Por un lado tenemos las consecuencias de nuestros actos, pero por el otro lado tenemos situaciones que no vienen de nosotros, son cuestiones externas. La Biblia enseña que Mefiboset era el hijo del rey Jonatán, y que cuando ellos sufren un ataque, la nodriza toma a Mefiboset para salvar su vida, porque cuando se conquistaba un reino tenían que morir los reyes, pero tenía que morir toda su descendencia para que no se levantara alguien más a reclamar el reino. Mefiboset, hijo príncipe, lo toma la nodriza, y cuando va saliendo la nodriza con Mefiboset en las manos, dice que tiene un accidente, que este niño se le cae y que este niño queda lisiado. Alguien lo dejó caer.
No fue su culpa, él no tuvo nada que ver en esta guerra, él no tuvo nada que ver en esta situación. Sin embargo, en un acto incomprensible para el ser humano, Dios permite que este niño caiga y que quede lisiado y vaya a Lodebar. El Lodebar significa un lugar sin comunicación, donde iban todos los exiliados, toda la gente que no quería la sociedad, y este niño que se convierte en joven y en adulto, acaba como un mendigo en una ciudad sin comunicación, en una ciudad sin propósito. Cuando pasan este tipo de situaciones, ¿no se ha preguntado ¿y por qué? Y todo esto tiene que ver con algo que se llama la soberanía de Dios. Y hay algo que quiero dejar claro con esto de la soberanía. Permitir que algo suceda no es lo mismo que causar que algo suceda. Dios permitirá ciertas cosas en nuestras vidas, pero Él no las va a causar. Hay cosas que van a pasar en nuestra vida, pero que Él no fue el causante, Él lo permitió en su soberanía. ¿Qué es la soberanía de Dios? Es el control absoluto e incuestionable de Dios y su creación. Es decir, Dios está sentado en su trono. El libro de Apocalipsis dice que Dios está en su trono y que Él gobierna todo desde su trono. Él está ahí. Su posición es el cielo y su posición es que Él gobierna su creación. Sin embargo, Dios permite muchas veces que el hombre en su libre albedrío cometa errores, como lo hemos hecho nosotros en algún momento. ¿Cuántos de nosotros hemos cometido errores que marcaron nuestra vida, que afectaron la vida de nuestra familia, que afectaron la relación con nuestros padres, que afectaron nuestro matrimonio, nuestros hijos? ¿Cuántos hemos cometido errores? Absolutamente todos. ¿Y nos ha preguntado Dios por qué lo permitió? Dice Isaías 55, 8 y 9, porque mis pensamientos no son los vuestros, ni mis caminos sus caminos, dice Dios, dice Jehová. Así como más altos son los cielos que la tierra, así son mis caminos, más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. En otras palabras, son palabras muy sencillas. Este versículo dice: tú no vas a entender todo lo que yo voy a permitir. No lo vas a entender. Y vamos a la historia. Juan capítulo 11, vaya a su Biblia y vamos a leer del versículo 1 al 4. Usted siga la lectura ahí. Estaba entonces enfermo uno llamado Lázaro de Betania, la aldea de María, de Marta y de Marta su hermana. María, cuyo hermano Lázaro estaba enfermo, fue la que ungió al Señor con perfume y lo enjugó los pies con sus cabellos. Y enviaron pues las hermanas para decir a Jesús: Señor, he aquí al que amas está enfermo. Oyéndolo Jesús dijo: esta enfermedad no es para muerte, sino para la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado. Vamos a pasarle un contexto actual. Imagínense que usted está muy enfermo en su casa y de repente usted requiere que el pastor vaya para que ore por usted. Y usted me llama: pastor, ¿puede venir a orar por mí? Y yo le digo por teléfono: esto es para la gloria de Dios. ¿Qué me diría? Ya no regresa a la iglesia, ¿no? Oye, este pastor le hablé y me dice que es para la gloria de Dios. ¿De verdad? Yo creo que ya se chispó, ¿no? Ya perdió el sentido. Y fíjense en el versículo 3 que dice: he aquí al que amas está enfermo. ¿Cómo vemos? Esto se llama una paradoja. Dios ama a alguien, pero Dios mismo sabe que está enfermo y dice que está enfermo y que esa enfermedad es para la gloria de Dios. Se le hace coherente, se le hace que es algo normal. Y en el versículo 6 dice: cuando oyó pues que estaba enfermo, se quedó 2 días más en el lugar donde estaba. Entonces, primero mandan a llamar a Jesús. Dice Jesús: esto es para la gloria de Dios. Número 2, Jesús dice a sus discípulos: pues nos vamos a quedar 2 días más.
Sin duda la petición, que es el primer punto que se llama una petición rechazada, sin duda la petición de Marta y María era una petición urgente. Ellas sufrían al tener a su hermano enfermo, y lo que hacen es llamar a Jesús. Y noten una cosa, que no le dicen Lázaro está enfermo, le dice al que amas está enfermo. Esto es porque detrás del contexto de esta historia, nosotros conocemos que Marta, María y Lázaro eran amigos de Jesús. Betania era un lugar donde Jesús pasaba cuando él iba a Jerusalén. Era uno de los lugares preferidos de Jesús. De hecho, hay un libro que yo les mandé que ahí explica el porqué. Y Betania se convirtió en un lugar donde Jesús podía ser escuchado, podía ser servido y podía ser adorado. Podía ser, en Betania Jesús encontró un lugar como muy pocos lugares sobre la tierra cuando él estuvo en esta tierra. Y cuando le mandan a llamar, dice, el que amas está enfermo. No tuvieron que decir el nombre, sabía de quién se refería Jesús. Sin embargo, Jesús toma la decisión no solamente de decir que su enfermedad era para la gloria de Dios, sino se atreve a decir, nos vamos a quedar 2 días más. Vuelvo a la misma historia. Usted me llama, pastor, por favor venga a orar por mí. Le digo, no, esto es para la gloria de Dios. Y aparte por el teléfono le digo, y te caigo en 2 días. ¿Qué me dirá usted? Ya no regreso, ¿no? Sin embargo, Jesús toma una decisión difícil con respecto a alguien a quien ama. La Biblia nos enseña que Jesús pudo sanar a distancia sin que Él estuviera ahí. Él tiene el poder para hacer eso, ¿estamos de acuerdo? Y dice que sanó a la hija, al soldado del centurión, lo sanó a distancia. ¿Será que Jesús no pudo haber sanado a Lázaro a distancia? Por supuesto. Pero sin embargo decide quedarse 2 días más en el lugar donde estaba con sus discípulos. Pareciera que esta es una expresión de no amor, ¿están de acuerdo? Si yo me quedo 2 días más y te digo que es para la gloria de Dios, pues no me aprecia, al contrario, ¿no? Yo creo que ya quiere verme muerto. Jesús hace algo incomprensible. Jesús posterga una sanidad para hacer algo más glorioso en la vida de Lázaro. Dese cuenta, Jesús podía sanar a Lázaro, pero posterga una sanidad para posteriormente hacer una resurrección que es más glorioso que una sanidad. Lo que quiero decirte que muchas veces Dios no va a intervenir al momento que tú lo necesitas, porque en el momento que tú lo necesitas no es el tiempo de Dios. Y este es un problema que tenemos, porque muchas de las ocasiones nosotros queremos que Dios actúe al momento que nosotros queremos, pero Dios es Dios de toda la tierra. No hay quien le dé una orden. Tu oración no va a hacer que Dios se mueva porque tú estás ordenando algo, porque tú lo decretas. Eso no es así. Dios va a hacer todo en su perfecta voluntad y en su perfecto tiempo. No lo va a hacer cuando tú quieras. Entonces no oramos, sí vamos a orar. La oración es poner tu petición delante de Dios y permitir que Él actúe en su voluntad y en su tiempo perfecto, no cuando tú y yo queremos. Y este es un problema que tenemos, porque nosotros queremos las respuestas express. Señor, no tengo trabajo, y que mañana venga un ángel del cielo y te traiga una solicitud dorada con una pluma de oro y te diga, ten hijo, esta es la solicitud, ve y consigue el trabajo. No, hermanos, quisiéramos eso, pero no, Dios no obra conforme a la voluntad del hombre, nunca sucederá. Dios obra conforme a su perfecta voluntad. ¿Alguien ha dudado del amor de Dios para con su persona cuando está pasando dolor? ¿Alguien ha dicho, Dios me ama verdaderamente? ¿Dios tiene cuidado de mí que soy su hija y su hijo? Y ahí hay una frase que escribí ahí que dice, el sufrimiento y el dolor que experimentamos puede hacernos pensar que Dios no nos ama o se ha olvidado de nosotros. Pero basta solo con mirar la cruz del Calvario y ver la expresión de amor más contundente e incuestionable de amor
que alguien tendrá para contigo. ¿Tienes duda que si Dios te ama? Ve la cruz. Porque en la cruz es la expresión más incuestionable de amor que alguien tendrá para con tu persona. Nadie te va a amar como Dios. De hecho, la palabra dice que Dios amó de tal manera al mundo que envió a su Hijo unigénito para morir por nosotros. Si tú alguna vez has dudado del amor de Dios, ve a la cruz. La cruz te dice, yo te amo. La cruz te dice, no me importa tu pasado, no me importa tus fracasos, yo te amo. La cruz es la expresión más grande y poderosa de que Dios te ama a ti y Dios me ama a mí. El hecho de que pasemos por tribulaciones no significa que Dios te ha dejado de amar. Aunque a veces así lo percibimos. Pastor, pero ¿dónde estaba Dios cuando yo era golpeado de niño por mi padre y por mi madre? Pastor, pero ¿dónde estaba Dios? Puede decir un joven, cuando mi padre abandonó casa y nos dejó a la suerte con una mamá que tal vez no tenía estudios, no tenía preparación y tuvo que salir a lavar. ¿Dónde estaba Dios? ¿Dónde estaba Dios cuando yo comencé a consumir droga y no me pude detener? Y mi vida está destruida. ¿Dónde estaba Dios cuando he pasado los momentos más difíciles de mi vida? Podemos preguntarnos eso y es válido. Habacuc le dice, ¿hasta cuándo, Dios, vas a intervenir en esta situación que está pasando en tu pueblo? ¿Hasta cuándo, Dios, vas a meter tu mano en mi vida? ¿Hasta cuándo, Dios, lo vas a hacer? Y usted tal vez hoy se pregunta, Dios, ¿por qué estoy pasando por estas adversidades? ¿Por qué vengo tras un problema y parece que voy saliendo y viene otro problema? ¿Por qué parece que estoy estabilizándome espiritualmente, ministerialmente y viene un golpe a mi vida que me hace retirarme? ¿Por qué está pasando eso? ¿No se supone, Dios, que tú me amas? ¿No se supone que en la cruz es una muestra de amor incuestionable? ¿Por qué permites que yo me equivoque? ¿Por qué permites que mi vida caiga a lo profundo de la oscuridad? ¿Se ha preguntado eso, hermano? ¿Por qué me tocó vivir una niñez tan difícil? ¿Por qué fui abusado en mi niñez? Porque son situaciones reales que pasan en el pueblo de Dios. Y porque son situaciones que yo mismo he tenido que encarar, yo mismo he tenido que tocar con mis manos e intervenir con personas que les suceden cosas que yo no tengo respuesta para ellas. ¿Dónde estaba Dios cuando tenía 10 años y entré a la habitación de mi madre y la veo tirada con un frasco de pastillas porque se había querido quitar la vida? ¿Dónde estaba Dios ahí? Y eso fue cuando tenía 10 años. ¿Dónde estaba Dios? ¿Dónde estaba Dios cuando mi madre era golpeada? Cuando mi padre llegaba tomado y le aventaba la comida en la cabeza y la golpeaba. ¿Dónde estaba Dios? ¿No se ha preguntado dónde está Dios en sus situaciones? ¿Por qué tenemos que pasar eso? Y aquí tengo unas palabras que quiero decirle. Las pruebas y las aflicciones que Dios permite en nuestras vidas son el medio que Dios usa. Y aquí viene el propósito: para transformar tu corazón y tu mente, para formar un carácter maduro en ti, para acercarte a Él y para que aprendamos a tener una dependencia única y total de Dios. No tuvimos la mejor familia. Y de hecho, ayer que estaba orando, el Señor ponía en mi corazón que hay personas en este lugar que no tuvieron un modelo de un padre correcto. Al contrario, el modelo de padre que tuvieron en casa fue un padre totalmente distorsionado por el pecado, que nunca tal vez expresó su cariño para con usted, que sus palabras eran ásperas,
que había golpes y maltrato. Y que tú en algún momento te has preguntado, ¿cómo tú puedes decirme a mí que me acerca al Padre Celestial porque Él me ama? Cuando el Padre que yo estuve en casa, no tengo una figura, no tengo un modelo a quien seguir. ¿Tú cómo puedes decirme que Dios, que el Padre me ama, cuando el Padre que tuve en la tierra fue un Padre que totalmente violentó mi vida, marcó mi corazón, lastimó mi vida? ¿Cómo me dices que hay un Padre que me ama? No hay, no existe. Y en todo esto nos preguntamos en algún momento, ¿y dónde estaba Dios? ¿No se ha preguntado? ¿Y dónde estaba Dios? Lo que te ha tocado vivir en tu vida. Abre esta ventana, por favor, mi amor. Esta ventana. Y ya como somos muchos, ya se siente el calor humano. Dios permitirá que pase situaciones porque lo que quiere cambiar en ti y en mí es nuestro corazón. Lo leyó Gerardo hace 15 días en Deuteronomio capítulo 8, ¿no? Que le dice al pueblo de Israel: yo te traje te afligí. Fíjese la palabra, te afligí por el desierto para saber qué había en tu corazón, para revelar lo que había en tu corazón. Y algo que Dios permitirá en tu vida, que pases por pruebas y situaciones difíciles, es para que reveles qué hay en tu corazón, para que reveles qué sentimientos traes ocultos o en lo más profundo de tu alma. Porque cuando pasamos por pruebas, se revela lo que hay en nuestro corazón y en nuestra mente. Y hay algo que Dios quiere cambiar en nosotros como hijos e hijas de Dios, y es que Dios quiere transformar nuestro corazón. ¿Cuántas veces no hemos albergado odio contra alguien que te lastimó severamente? Y ese odio no te permitirá avanzar en la vida, en nada de lo que hagas, porque la falta de perdón y el odio en el corazón es como un veneno que se expande a todo el cuerpo, es como un cáncer que te mata lentamente. Y por eso Dios tiene que permitir ciertas cosas para que tu corazón sea drenado y purificado por la presencia del Espíritu Santo. Y Dios quite el corazón de piedra y ponga uno ¿de qué? De carne. Pero no solamente eso, Dios quiere formar nuestro carácter en las pruebas. Porque en las pruebas demostramos nuestra inmadurez o demostramos que somos maduros. En las pruebas nosotros demostramos si somos niños o si somos personas entendidas en la palabra de Dios, que comprenden lo que dice Romanos 8, versículo 28. A los que aman a Dios, todas las cosas. Si tú entiendes ese pasaje, entonces cuando pases por la aflicción no vas a reaccionar de una manera violenta, de una manera tan dolorosa, porque tienes que decir: no entiendo por qué pasó esto, pero tú dices que a los que te aman, yo no sé cómo, yo no sé de qué manera, todo obra para bien. Y es ahí donde el carácter es probado. Pero también las aflicciones nos acercan a la presencia de Dios. ¿No le ha pasado que cuando usted más afligido es, más busca de Dios? Y cuando no le está pasando nada, pues ahí de vez en cuando iré a la iglesia, de vez en cuando oraré, de vez en cuando leeré la palabra. Pero si hoy mismo tuviéramos un accidente muy complicado, usted sería el primero en buscar de Dios. Usted sería el primero en pedir oración por el grupo. Porque la aflicción lo que hace es acercarnos a la presencia de Dios. Por eso dice ahí un pastor que el mejor evangelista para las personas es la aflicción. Porque ante la aflicción cualquiera se va a acercar a Dios. Cualquiera, no importa lo que cree. Incluso él dice: yo necesito de Dios porque estoy pasando por una prueba. Pero no necesitamos ser afligidos para acercarnos a Dios. Dios nos da hoy la oportunidad de que tú te acerques a Él sin la necesidad de que tengas pasar por aflicción.
Y último, la aflicción va a ser en nosotros que aprendamos a depender únicamente de Dios y no de alguien más. Pablo dice que cuando fue a Asia, fue afligido en sobremanera, y que incluso él le habían dicho que tal, o ellos iban a morir con las personas que iban. Y Pablo dice literalmente, pero esto fue para que nosotros no dependiéramos de nosotros mismos, sino de Dios, el que resucita a los muertos. En otras palabras, Pablo está reconociendo que la aflicción que él tenía fue para quitar toda dependencia de sí mismo o de los recursos, sino que en la aflicción iba a hacer que solamente él pudiera mirar al cielo y decir, solamente de ti dependo, Dios. Y aquí es donde nosotros fallamos, porque cuando pasamos por aflicción, nosotros dependemos de la cuenta bancaria, nosotros dependemos de los amigos, nosotros dependemos de muchos recursos que tenemos, pero sabes, esos recursos tienen un límite, son perecederos, no vas a tenerlos para siempre, tu cuenta en el banco se va a acabar en algún momento, pero hay alguien que no es perecedero, hay alguien que es eterno y que ha prometido estar contigo en las aflicciones y en las situaciones difíciles de tu vida, y ese es Dios. Él no te va a fallar, Él no se va a cansar, sus recursos son ilimitados, su poder es ilimitado, y alguien en el que podemos confiar y sabemos que no va a fallar, ese es Dios. Yo te voy a fallar, ¿sabe eso? Y cuando yo le falle, no se decepcione. Cuando le falle su hermano, tampoco se decepcione. Entienda que de este lado del cielo, todos los que estamos aquí somos imperfectos. Usted llegó a una iglesia de gente herida, dañada, lastimada, pero una gente que ha reconocido que necesita de Dios y que por eso estamos en este lugar. Amén. Porque hay conceptos de personas que vienen a la iglesia. Oye, pero no se supone que va a la iglesia. Sí, hermano, pero esa persona está en obra. No es perfecto. Se va a equivocar. Va a decir palabras que en algún momento son incorrectas. Va a tener acciones que en algún momento son incorrectas. Esa es una persona normal. No es un ángel. La iglesia es un hospital de puro herido, hermano. Pa' pronto. Nunca venga a la iglesia pensando, no, ahí voy a encontrar perfección. Nadie se equivoca ahí. Todos son perfectos. Los hermanos llegan flotando así como con alas y... No, hermano. Aquí. Y si nosotros preguntamos nuestro pasado y de dónde venimos, yo creo que hasta nos salimos. Oye, ¿y ese que está predicando hizo eso? No me voy de aquí. Le dije que conocí a un hermano que cuando yo iba al grupo de jóvenes hace como 2 años, me congregaba con los chavos y hace poco, y de repente un chavo al lado de mí empieza a decir, yo vivía en la iglesia donde está en la Vicente Guerrero, una zona VIP colonial, ¿no? Lo mejor de la sociedad. Lo mejor de Iztapalapa. Y de repente este hermano que estaba al lado de mí comienza a decir, no, empieza a dar su testimonio. No, yo era de los que secuestraba aquí mismo. Yo luego, no, yo aquí me venía con la banda y me subíamos a la gente, la metíamos en casas y yo al lado de él, Dios mío, ¿qué estoy haciendo aquí? Dice, pero qué, o sea, hablando su testimonio, dice, pero ahora, hermanos, he cambiado mi vida y ahora me paro en la calle y con los que yo secuestraba, ahora yo les hablo de un Cristo vivo, de un Cristo que cambia, de un Cristo que da nuevas oportunidades, de un Cristo que restaura, que cambia, que levanta y que es capaz de perdonar aún los peores pecados que uno haya cometido. Ahora yo me paro y le predico a los jóvenes con los que me juntaba y me drogaba. Hay un Dios que todo lo puede. Amén. Y cuando ve a este chavo así y pensamos que la iglesia es el mejor lugar de las personas más perfectas de esta tierra, hermano, no. Usted está en el lugar que a lo mejor muchos en su sano juicio dirían, yo ahí no voy. Ese hizo esto, ese hizo el otro, ella hizo esto. No, si supiera lo que hizo es...
Este es el peor lugar, pero es el mejor lugar porque está Dios con nosotros. Este es el mejor lugar de la gente herida y lastimada en su niñez. Este es el mejor lugar de aquellos que fuimos lastimados en la niñez, de aquellos que vivimos en desánimo y depresión. Este es el mejor lugar porque aquí hemos encontrado lo que el mundo no te va a poder llenar en tu corazón. Aquí hemos encontrado la presencia de Dios, la cual cambia vidas. Estás en el mejor lugar. No porque haya perfectos, sino porque hay personas que reconocen su imperfección. Si habláramos de nuestro pasado, diríamos cosas totalmente que cuestionarían nuestra vida. Sin embargo, yo conozco y yo creo en un Dios de nuevas oportunidades. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Jesús sabe que Lázaro está enfermo. Jesús dice que lo ama. Sin embargo, Él permite que esta enfermedad continúe y sin embargo, Él permite que esto prosiga. Sabemos que Lázaro acaba muerto. No solamente se enfermó, Él murió. Y vamos al segundo punto que se llama un propósito revelado. Y me encanta este tipo de pasajes, este tipo de historias, porque no hay que hacer un estudio bíblico. Dios, el Espíritu Santo nos dice el propósito de la muerte de Lázaro. El primer propósito lo encontramos en el versículo 4. Esta enfermedad es para la gloria de Dios y para que el Hijo de Dios sea glorificado. Cuidado, mi amor. Versículo 15 del capítulo 11. Jesús, hablando con sus discípulos, le dice: y me alegro por vosotros, hablando de la muerte de Lázaro, de no haber estado allí. ¿Para qué dice ahí? Para que creáis. Vamos a Él. ¿Cuál era el segundo propósito de que Jesús permitiera la muerte de Lázaro? De que los discípulos que estaban con Él creyeran. Esto habla entonces que entre los discípulos había incredulidad, había duda, y Dios iba a permitir que Lázaro muriera para que la fe de los discípulos se afirmara. Dios va a permitir en tu vida situaciones difíciles para que tú aprendas a creer que Él lo puede todo, que de la nada Dios puede hacer un milagro, que de la nada Dios puede abrirte puertas, que de la nada tú puedes ver a una persona hacer algo que jamás pensaste que iba a hacer. Dios tenía que demostrarle a sus discípulos por medio de la muerte de Lázaro que su fe estaba flaqueando. Y me alegro por vosotros, le dice Jesús a sus discípulos. Primero dice que es para la gloria de Dios. Después dice que se queda 2 días más. Y le dice a los discípulos: yo me alegro por ustedes, discípulos. ¿Para qué? Para que crean. Eso habla de una fe de los discípulos que estaba débil. La historia continúa. Le dice a sus discípulos: vamos a Betania. Y lo primero que pasa en Betania, en el versículo 21, que es el tercer punto que vamos tocando, que es el último: el tiempo de Dios es perfecto. Dice Marta, y Marta dijo a Jesús: Señor, si hubieses estado aquí, mi hermano no habría muerto. ¿Qué le está diciendo Marta a Jesús? ¿Llegaste qué? Se te hizo tarde, Señor. No sé si no agarraste el Uber, no sé qué pasó, pero llegaste tarde. Lázaro está en la tumba. ¿Cuántas veces usted le ha dicho al Señor: Señor, estás tarde, ya pasó lo que no tenía que pasar? ¿No le ha pasado? Llegaste tarde a mi vida, Señor. Cometí un error grave que ha traído consecuencias en cadena en mi vida. Llegaste tarde. No interveniste en la situación que yo anhelaba. Llegaste tarde. Marta le dice a Jesús: si tú hubieras estado aquí, Él hubiera sanado. Marta tenía fe, porque ella sabía que si Jesús hubiera estado ahí en persona, lo hubiera sanado a Lázaro. El problema de Marta no era la fe. El problema de Marta era que desde la perspectiva humana y de Marta le dijo a Jesús:
Llegaste tarde. ¿Alguna vez usted le ha dicho así al Señor? Se te hizo tarde, Dios. Me han vituperado, me han lastimado. Llegaste tarde, Señor. En mi niñez me abusaron. Llegaste tarde, Señor. Mi padre me golpeó y me corrió de la casa. Llegaste tarde, caí en drogas. Llegaste tarde. Yo creo que sí lo hemos hecho en algún momento. Llegaste tarde, cometí un acto que me va a traer muchas consecuencias malas. Llegaste tarde, no me detuviste para salir de casa y no abandonar a mi familia. Llegaste tarde, Señor. Tú pudiste haber intervenido. Tuvo un accidente y quedé paralítico. Llegaste tarde. Señor, estoy muy lastimado, muy lastimada. Llegaste tarde, Dios. Llegaste tarde. Y sin embargo, podemos ver que Dios en su palabra nos dice que nos ha amado con amor eterno. Sin embargo, vemos que Dios dice que Él nos amó, que envió a su Hijo. Pero por otro lado, vemos que el sufrimiento es una realidad de nuestra vida y las consecuencias de nuestras acciones son una realidad. Para Marta, Jesús había llegado demasiado tarde. Pero vemos en el versículo 32 que para la mujer que ungió con los cabellos los pies de Jesús, que era una adoradora, ¿qué creen que también le dice a Jesús? María, cuando llegó a donde estaba Jesús, al verle se postró a sus pies. Ella era una mujer que se postraba a los pies de Jesús. No solamente fue la única vez, hubo varias ocasiones que María se postró a los pies de Jesús. Señor, si hubieses estado aquí, no habría muerto mi hermano. ¿Qué le dijo María a Jesús? Otra vez. Se te hizo tarde, Señor. Nos hemos preguntado en algún momento por qué Dios permitió ciertas cosas en nuestra vida. E incluso tal vez le hemos dicho, Señor, ¿por qué no me estorbaste para no tomar esa decisión? ¿Por qué no me estorbaste? ¿O por qué no estorbaste a la persona que me dañó para que no me dañara? Y tenemos un mundo lleno de personas enojadas con Dios. Un mundo lleno de personas que le dicen a Dios, tú pudiste haber hecho algo, pero tú no hiciste nada. Pero tenemos un mundo lleno también de personas que han sacado a Dios de su vida y quieren vivir como quieran, pero también quieren la gracia de Dios y la bendición de Dios. Hermanos, esto no es así. Si nosotros queremos entrar al plan de salvación, a las promesas de Dios, a su protección, tenemos que primero reconocer a Dios a nuestra vida. Y segundo, si queremos vivir en la bendición de Dios, tenemos que obedecer su palabra. Esa es una condición. Porque todos quieren la bendición, pero no todos quieren obediencia a la palabra de Dios. Todos quieren que no les pase nada y que les vaya bien en la vida, pero todos quieren vivir de acuerdo a lo que ellos quieren hacer en su vida. No quieren rendir su voluntad a la voluntad de Dios. Y esto es un contraste. Por un lado quiero que Dios me bendiga, pero por otro lado le digo a Dios, déjame hacer lo que yo quiera en mi vida. Y esto no es así. Si tú quieres que Dios te bendiga, si tú quieres alinearte a todas las promesas que Dios tiene, tienes que obedecer su palabra. Esto es así. Dios no va a llegar tarde nunca a lo que tú estás pidiendo. Él va a llegar en el momento que sabe que estás preparado para recibir esa bendición, esa intervención. Dios no va a llegar antes ni después. El tiempo de Dios es perfecto. ¿No le ha pasado que en algún momento usted dijo, es que si Dios me hubiera dado esto justo cuando lo pedí, me pierdo? Si Dios te diera el trabajo que te has pedido, donde vas a ganar 10,000 a la semana, y que dices, wow, ¿no? Un salario jugoso, buena posición, fines de semana para ir a pasear con mi familia, ¿tú crees que Dios te lo va a dar? No te lo va a dar, porque esa bendición se vuelve en algo que te puede alejar de Dios. ¿Usted sabía que también las bendiciones nos alejan de Dios cuando no estamos preparados para recibirlas en nuestro corazón? Usted puede ser muy bendecido, pero muchas veces la bendición lo que hace es alejarte de la presencia de Dios. Y cuando una bendición se vuelve en algo que te aleja de Dios,
no es que la bendición en sí fue mala, sino que en tus manos no supiste manejarla. ¿Qué pasaría si le dieran una gerencia? ¿Regresa a la iglesia? Pastor, si aquí traigo 30,000, ¿usted qué quiere? ¿Quiere que le compre unos tacos o qué? Tengo aquí, ¿eh? ¿Qué quiere? Vemos que la bendición es peligrosa si no estamos preparados. Por eso muchas veces, hermano, y no es que sea, es algo difícil de explicar, pero muchas veces Dios te va a mantener más a la raya que en la bendición, porque en la raya sabes administrar tu dinero, pero cuando tienes mucho que dices, gloria a Dios, vamos por 100 tacos, vamos por... Yo tengo una asociación con los tacos, hermanos, perdónenme. Ayer comí, dije... Y no los traje, perdónenme, no es que me alcanzó para unos nada más. Pero seamos honestos, cuando usted más bendecido ha sido económicamente, es cuando usted tiene más probabilidad de alejarse de Dios. Y Dios no quiere eso, hermanos. Dios quiere que con bendición material o sin bendición material, usted permanezca en los caminos de Dios. Dios quiere eso de nosotros. Si Dios te da la honra de ponerte o colocarte en una posición de estatus, desde esa posición tú tienes que tener la mentalidad de implantar el reino de Dios donde Dios te ponga. Desde esa posición de autoridad donde Dios te ponga, tienes que tener la mentalidad del reino de Dios, que Dios le ha placido ponerte ahí, no para que te hagas famoso, no para que te hagas reconocible ante los hombres, sino para que de esa posición tú puedas bendecir a otros, ayudar a otros, levantar a otros, porque el que mayor autoridad se le da, el que mayor posición tiene en el reino de Dios, tiene el llamado de ser el servidor de todos. El que tiene más alto rango de alguna manera, si lo quieren ver así, es el que más abajo está. En el reino de Dios no es el que más alto rango tiene, más privilegios tiene. Por el contrario, el que está más arriba es el que está ¿qué? Hasta abajo. Porque tú y yo que tenemos una labor en el reino de Dios, tenemos la de siervo en el reino de Dios. ¿Acaso Jesús vino a que le sirvieran? ¿Qué dijo él? Él era el Hijo de Dios. ¿Y qué dijo? Le voy a lavar los pies. Con callos, con uñas enterradas. Yo no sé cómo estaban los pies de los discípulos. ¿Usted le lavaría los pies a alguien aquí? ¿O qué diría? Ay, no, es que me da como asquito. Y mira su dedo todo doblado ahí. Yo tengo un dedo doblado, hermano. Por eso digas, si un día hacemos eso, a ver quién se atreve a hacerlo conmigo. Porque tengo un dedo muy chueco, hermano, disculpen. Un dedo desviado, se desvió del camino del Señor ese dedo. ¿Usted lo haría, hermano? Seguro. Vamos a ponernos a prueba. Pero lo va a hacer no con alguien que le agrade. Lo va a hacer con alguien que tal vez nunca o que no sea de su agrado. ¿Lo haría? Sí. Bueno, vamos a hacerlo un día a ver si es cierto. Yo como me llevo bien con todos. ¡Qué bien! Yo se lo lavo al que sea, ¿no? Hermanos, yo quiero que hoy en esta tarde recapacitemos en algo. Todo el sufrimiento y todo lo que tú has vivido en tu niñez, las experiencias dolorosas que marcaron tu vida, desde la perspectiva de Dios, Dios de alguna manera las permitió para que Dios use tu vida para bendecir a otros. Dice la palabra en Corintios que nosotros hemos sido consolados por el Padre de toda consolación,
para que cuando tú eres consolado por Dios y otros pasen por tribulación, tú proveas el mismo consuelo que recibiste de Dios cuando tú estabas pasando por sufrimiento. ¿Qué quiero decirte con esto? Que todo lo que tú has vivido en tu vida, que te ha causado dolor y sufrimiento, en algún momento cuando tú eres restaurado en la presencia de Dios, tú te conviertes en un candidato para ser instrumentos en las manos de Dios y ayudar a otros que están pasando por lo que tú ya pasaste en algún momento. Cualquiera que haya salido de las adicciones se convierte en una herramienta para ayudar a los que están en adicciones. Cualquiera que hayamos sobrevivido a una ruptura de matrimonio y que Dios restauró el matrimonio, somos candidatos para decirle a otros que quieren romper, que quieren quebrarse en el matrimonio, y decir: Dios restaura matrimonios. Es decir, Dios usa nuestra aflicción y dolor para la gloria suya. Si tú estás pasando por un momento difícil y no comprendes y estás molesto con Dios y le has preguntado ¿para qué permitió eso en tu vida? Sabes, hay cosas que a lo mejor no entiendes y yo te voy a poder explicar de manera clara por qué hay cosas que no vamos a entender. Sin embargo, en las manos de Dios todo puede cobrar una utilidad. Aún de los mismos fracasos y errores que hemos cometido, Dios los usa. ¿Sabía que cuando nosotros fracasamos, cuando nosotros cometemos un error, ese error en las manos de Dios también se convierte en un instrumento para decir al otro: no hagas eso, porque si tú lo haces, te va a pasar lo que a mí, ¿cierto? Mejor, mira, no lo hagas, mira, evítate, no te acerques ahí, dile a Dios, no tengas ciertas amistades, porque ya pasaste tú por el error y ahora tú eres un instrumento para advertir a otros a que no cometan el mismo error. Aunque muchas veces nosotros en nuestra voluntad humana, cuando nos dicen no hagas algo, ¿qué hacemos? Hacerlo. Lo hacemos, ¿verdad? Somos como niños de 5 años. Así como Danita cuando digo: no te subas a la mesa. Bueno, no, ella no suba a la mesa, ¿no? Pero no te subas ahí. ¿Y qué hace Dana? Va y se para ahí, ¿no? Dios nos ayuda, hermanos, para que nosotros podamos ser personas que son obedientes a su palabra. Y yo le quiero pedir que se ponga de pie en esta tarde.